Estamos aquí con Paco Linares, es el organizador de la tercera jornada de cómic de la historia. ¿Qué puedes decirnos así sobre la jornada? ¿Por qué se ocurrieron? Pues bueno, al final estos son, como planteábamos en la introducción, son una tercera edición de unas jornadas que venimos desarrollando desde el año 2015 y bueno, pues la idea es un poco plantear cada año una temática concreta con las jornadas. Entonces el año pasado la temática fue el mar y este año lo que hacemos es pues cambiamos un poco de tercio y al final de lo que hablamos es de la representación de la historia en el cómic. Tratamos diferentes autores un poco que han utilizado la historia como contexto dentro de las obras que han tratado. ¿Qué balance dirías tú que han tenido esas jornadas? ¿Ha alcanzado tus expectativas? ¿Ha sido menos de lo que pensabas? Cada año intentamos crecer un poquito más. El año pasado la verdad es que hubo mucha afluencia de gente. Es cierto que el año pasado hubo mucho tirón porque sentamos en la misma mesa 4 premios nacionales, que eso no se ha conseguido hasta ahora, salvo pues sentar en un salón del cómic de Barcelona, una mesa de premios del cómic en ese sentido. Y bueno, pues el año pasado la verdad es que juntamos aquí un elenco de artistas impresionante. Este año la verdad es que hoy, pues bueno, el primer día la Caja Negra había bastante gente, con lo cual la idea es seguir creciendo y bueno, si la ayuda nos respalda un poquito las instituciones y estas cosas, pues el año que viene también poder ampliarlo y siempre crecer un poquito más, tanto en participantes teóricos como creadores de las dos formas. Tú te declaras abiertamente fan de Hugo Pratt, ¿no? Pero ¿qué es lo que realmente te gusta de él? ¿Qué hace Hugo Pratt que lo admires tanto? Bueno, esto la verdad es que no llevaría una conferencia. Eso para Así empezar. brevemente. Pero bueno, yo la verdad es que yo me inicio o empiezo a seguir a Hugo Pratt a través de la lectura de su personaje más famoso, que no es ni muchísimo menos el único, que es Corto Maltés. Corto Maltés al final es un marino que reúne una serie de ideales románticos, aventureros, dentro de lo que es el formato del aventurero clásico, que bueno, pues que contagian, ¿no? Y al final siempre pues te puedes sentir identificado con el personaje, aprendes muchísimo porque se sitúa en un contexto cronológico también muy interesante, va a caballo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las historias que le suceden a Corto, y bueno, es un cómic, digamos, el de Corto Maltés, que demuestra que se puede aprender y disfrutar al mismo tiempo con el cómic. Y en relación a su autor, pues bueno, Hugo Pratt era un erudito, era un sabio, demostró que era un gran artista, tanto como dibujante, como pintor, como acuarelista. O sea, los bocetos de las obras de Corto Maltés, por ejemplo, son acuarelas bellísimas, y luego era un gran intelectual, o sea, era una persona muy leída y era un verdadero sabio y además un aventurero en su propia vida, ¿no? Porque al final él traslada de alguna manera las vivencias de este personaje de Corto Maltés, las vivencias que él ha vivido en determinados momentos las traslada al personaje. ¿Qué papel adquiere aquí el cómic histórico en la pedagogía? Es decir, ¿tiene un papel muy general o simplemente es a corto nivel? Hay que tener en cuenta ahí diferentes cosas. El cómic puede ser simple y llanamente una herramienta de entretenimiento, es un lenguaje, es una disciplina artística, es decir, se puede ver desde muchos puntos de vista, ¿no? Lo que entendemos, por ejemplo, en estas jornadas es que se puede utilizar el cómic y la historia para divulgar, para aprender y al mismo tiempo para entretener. Lo que por ejemplo en estas jornadas se están contando son historias concretas, muchas de ellas, como hemos comprobado, ficticias dentro de una realidad concreta que se está contando, ¿no? Entonces hoy en día el cómic se puede utilizar desde diferentes ángulos, está el humor, está como digo, pues el entretenimiento, está el cómic de aventura, está el cómic documental. Ahora mismo incluso hay medios de comunicación, periódicos, que están contando las noticias a través del cómic, por ejemplo, ¿no? O sea que es un medio, como digo, pues una disciplina artística y un lenguaje que nos puede servir para mucho. ¿Tú recomendarías el uso de cómics en colegios, en instituciones, todo aquello que conlleve un aprendizaje, una experiencia interactiva de aprendizaje también? Por supuesto, hay que tener en cuenta que si nos retrotraemos en la historia, el primer lenguaje
que se utilizan en Altamira, en las cuevas de Altamira, estamos hablando prácticamente de cómics. Es decir, las personas que estaban pintando en aquel momento se estaban expresando con el dibujo. Al final el cómic es la unión de la palabra y el dibujo, y al final es una forma de aprender la que puede transmitir el cómic, muy asequible, pues para la gente joven, para la gente que se inicia y para la gente que tiene pues una curiosidad, ¿no? Tengo entendido que las jornadas del año pasado se dedicaron a Paco Camarasa por Sí. motivo de su fallecimiento. Quiero saber cuál es la situación actual de Ediciones de Ponión, qué ha pasado después de esto. Sí, a ver, el hecho de que nosotros el año pasado dedicásemos las jornadas como homenaje a Paco Camarasa es precisamente porque Paco Camarasa ha sido alma mater de esto. Cuando yo inicio el proyecto de Itinerarios Cruzados, en la relación entre Hugo Prat y Corto Maltés, Paco Camarasa para mí fue un puntal y ha sido una persona de la que yo he aprendido y que me ha dado 1000 consejos y que me ha ayudado mucho, ¿no? Entonces, aparte ha sido una persona que abrió una línea editorial en un momento en el que prácticamente el mercado de lo que es la historieta no existía, ¿no? Y él fue uno de los iniciadores a que hoy el cómic, el boom del cómic que estamos viviendo, pues sea también un poco lo que es. A partir de ahí, pues bueno, la editorial evidentemente pues él fallece, y la editorial, por desgracia, queda en una situación de administración concursal, de quiebra, y hasta ahora pues bueno, son los autores y todos los perjudicados, la gente que estaba implicada con la editorial, los que están todavía en manos de que se plantee una solución, pero está todavía todo, hasta donde yo sé, está todavía por resolver el tema. Pues muchas gracias por tu tiempo, por la entrevista. Ha sido un verdadero placer hablar contigo y nada, que esperamos verte más por aquí y seguir acudiendo a conferencias. Gracias a vosotros y espero que nos volvamos a ver pronto. Gracias. Igualmente. Estamos con Carlos Puerta, ilustrador de DVD en las jornadas. Tengo curiosidad, tú empezaste a mediados de los 80, ¿no? Entonces tú viviste la época dorada del TV, o trabajaste con Joseph Courbet. ¿Cómo era trabajar en aquella época? ¿Cómo era trabajar con él? Pues mira, yo amplio, sí, yo comencé en la época dorada, pero en la época dorada de muchas cosas. Era la época de la movida madrileña, yo soy de Madrid, viví eso de una manera bastante intensa. Eso nos ubicó a muchos autores que teníamos diferentes intereses, la música, la pintura, el TVO, y nos dio una especie de lanzadera que de alguna manera fue un error, porque nos involucró, nos metió en un mundo sin escapatoria y del que ahora, con 52 años, a veces me pregunto qué hago aquí. Digo, muchas oportunidades, porque en esa época había muchas revistas que ayudaban o apoyaban a estos medios. También es cierto que veníamos, era una España que todavía Franco estaba ahí muy cerca y había una cierta aperturismo, entonces muchos autores estábamos descubriendo muchas tendencias narrativas o pictóricas o de cualquier medio creativo. Y algunos nos dio por la historieta. En esa época no había ayuntamiento que no tuviese un salón, un festival de TVO, pero estamos hablando de los años 80, donde todavía la cosa era como muy virgen, como que estábamos descubriendo de repente que se podían hacer cosas y había libertad para hacerlas y tal. Entonces había un programa de radio que se llama Roscón y otros rollos, que seleccionó y involucró un montón de autores en aquella época, y eso al final lo que hizo fue que estos autores, y entre ellos, pues acabásemos decidiendo a qué nos queríamos dedicar, que fue la historieta. La verdad que en España en aquella época no era muy fácil. Pues claro, ¿qué haces al final? Pues yo me dedicaba a la ilustración de cuentos, de ilustración infantil, de ilustración en general, a la publicidad, de storyboards, y de repente pues lo típico en aquella época, en aquellos primeros años de los Unidos de Barcelona, pues visitabas y intentabas entrevistarte. En aquella época no era tan fácil como ahora ir a un festival e entrevistarte con un editor. Yo conseguí entrevistarme con Joseph Courbet, le llevé un proyecto, había hecho ya varios intentos con diferentes editoriales, con Norma, con Comics también, y con Joseph Courbet fue perfecto porque le encantó lo que le dio. Pero que sí, empezamos a colaborar, hicimos unas historias de corte erótico a todo color, y yo era uno de los primeros autores precisamente para aquella época
que empezó a publicar a todo color en la revista Creepy de Joseph C. Time. ¿Y cómo era mi relación con él? Pues, mira, otros autores pueden decirte que nefasta. Bueno, yo le llamaba el caballero del sur, porque era un hombre muy cariñoso, era muy elegante, siempre me trató con mucho, repito, con mucho cariño. Era una época además donde ya estaba decayendo las publicaciones mensuales en España, y muchos seguidores, entre ellos yo, estaban pasando dificultades, y a mí me trató siempre muy bien. Lo que pasa es que al final las revistas desaparecieron, todo cambió de repente y volvimos a vernos en una situación, yo creo que era una situación ficticia, porque estábamos viviendo una situación donde habían salido un montón de revistas y no había un público real para sustentarlas. Entonces se fue como una burbuja TVística en vez de inmobiliaria, que de repente estalló. ¿Cómo, hoy aquí y ahora, en el 2017, ¿tú cómo ves el panorama TVístico? Veo que se publica muchísimo, veo que yo no sé cómo hacen los editores españoles para publicar tanto, porque no creo que se venda tanto como lo que se publica. Veo que sigue sin haber oportunidades para los autores en España. No hay ningún autor en España que pueda decir que vive de hacer TVOs. Pero bueno, tal y como está el panorama, tampoco veo que el panorama empieza a ser un poco complicado al otro lado de la frontera, por ejemplo. Antes, en mi época, era una salida, era decir, ya que no me puedo dedicar a hacer TVOs en España, voy a cruzar la frontera y voy a ofrecer un proyecto en el mercado franco-belga, pero cada vez es más complejo. Es más fácil porque en mi época lo de viajar y acercarte a Francia y conseguir una entrevista con un editor era complicado. Ahora con Facebook y con correos electrónicos, etcétera, contactar con un editor y que vea tu trabajo es muy sencillo. ¿Prefieres trabajar con un guionista o guionizar para ti? ¿Hacer tú tus propios guiones? Tengo mucho respeto por lo que hacen los guionistas. A mí me gustaría hacer mis guiones, pero lleva mucho tiempo. Como lleva mucho tiempo y necesito producir, al final lo que acabo es acabo terminando trabajando con un guionista. Tengo diferentes proyectos pensados para hacer, pero lo que digo, estructurarlo, recopilar toda la información, estructurarlo, lleva tanto tiempo que si tuviese que hacerlo de esta manera, me tiraría un año preparando un guión y ese año tendría que vivir de hacer un crowdfunding. es muy complejo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues al final lo que hago es busco un guionista que se adecue a mis características, a mis condiciones de mi forma de trabajar, y de esa manera además que me permite involucrarme bastante en el proyecto. En una narración de corte histórico, ¿tú qué dirías que tiene más importancia? ¿La historia que se está contando o el tiempo exacto en el que se está contando? Creo que las dos cosas. Tienes que crear la sensación al lector, aunque estés contando que estás en el siglo XVII, tienes que dar toda la verisimilitud de que estás en esa época. Entonces, el rigor documental para mí es fundamental. Primero porque si no, yo no me lo creo como dibujante. Si yo no, lo hablábamos antes con Ángel de la Calle y yo, es que aunque no salga en la historia, tengo que tener ciertos elementos que me involucren en ella, que me hagan sentir, estoy en el 17, tengo que saber cómo pesaba un gabán, porque eso va a hacer cómo el personaje se va a mover. Dice, no es lo mismo un pantalón de franela que un pantalón de tergal. ¿Cómo se pone un sombrero? Dice, cómo se bebía, cómo se fumaba. Es decir, en cierta época se cogía el tabaco de una manera de otra. Hay gente que fumaba con la izquierda, con la derecha, cómo se enciende una pipa. Si yo no siento y no comprendo todo eso, no lo puedo narrar. Y ya para terminar, ¿cómo definirías tu proceso creativo? ¿Cómo creas? ¿Cómo nacen tus manos un cómic? Pues eso es muy largo. Pero piensas primero que a lo mejor puede ser más importante la historia que el estilo de dibujo, viceversa. No, eso a la par. Es decir,
generalmente o recibo una propuesta o hablo con mi guionista que ya tiene claro que mi estilo es el que él quiere y tenemos una discusión, o le planteo yo como el balón rojo y dice, mira, quiero hacer esto y él dice, en el caso de que veis, dice, la leche, yo también tenía esa duda. Dice, no, depende de las circunstancias, no hay y luego el proceso es complejo, porque lo que decía en la charla, dice, lo primero que necesita, aparte de tener pequeñada la historia, dice, necesito involucrarme en ella. Hay una parte fundamental que es tener toda la documentación necesaria para abordar la historia, porque eso me va a condicionar el saber cómo lo puedo crear. Luego, tengo que narrarla, hay que hacer un storyboard de la historia. Hasta que no está todo eso hecho, la historia no se inicia. Porque en un momento dado puedo necesitar parar, porque de repente descubro que hay una parte de la historia que no funciona porque un elemento fundamental de la narración, que puede ser un tanque, no lo tengo o no funciona. Tuve que parar, Julio Verne, uno de mis libros, lo tuve que parar porque el barco que estaba narrando la historia, tal y como estaba narrado en el guión, no funcionaba porque ese barco no tenía las características que en el guión aparecían. Hubo que cambiar todo el guión porque yo descubrí unos planos originales del barco. Pues ha sido un verdadero placer tener esta entrevista contigo. Muchas gracias. Seguiremos escuchando de ti, espero. Espero que sí. Y si no aquí, fuera al otro lado de los Pirineos. Seguro que sí. Y nada, a vosotros muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos pronto en Calle Friki. Un saludo.